Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino en la programación y por lo menos esto que tanto me apasiona. Así que sí, nuevamente un episodio de Script Time en la calle. Vamos a subir un poco el volumen. Ahí está, para que se escuche bien. Sepan disculpar el ruido, pero ya saben cómo funciona esto. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hay un tema propuesto por Jesús Martínez. Los otros días vi un mensaje, me sugirió un tema que me pareció bastante interesante. Era si realmente un desarrollador o un programador ya con cierta experiencia o novato incluso, tiene realmente la necesidad de acordarse todo o no, si eso le quita o no la característica de ser un programador. Es un agregado que yo le hago a su pregunta. Me parece un planteo muy interesante y un grave error que hay ahí. El error lo encuentro mucho más en comentarios de posts, de publicaciones, de imágenes que muchas veces son en broma y algunas cosas que sinceramente estoy totalmente de desacuerdo. Y en este caso voy a dar mi opinión. No se lo tome con una verdad absoluta ni nada por el estilo, justamente. Es mi opinión y puede discrepar con otro. En mi experiencia, esto funciona así. En cuanto a lo que es el desarrollo como tal, el desarrollo implica no solamente escribir código, como lo estuvimos viendo en el episodio de el desarrollo es solo código, y no lo era. De hecho, es solamente el 20% del código. Tenemos especificación, tenemos diseño. Diseño no me refiero a interfaz gráfica, sino al diseño, a la estructuración, a cómo armamos el programa como tal para que realmente funcione. ¿Qué estructura vamos a utilizar para almacenar? Estructuras de datos, algoritmos que vamos a emplear. Eso es parte del diseño también de la aplicación. Una mala asociación es diseño solamente es gráfico, solamente es algo visual, y no necesariamente. Es un diseño estructural también. Entonces, ya no es solamente código. Y ahora, ¿hay que acordarse de cada librería, de cada instrucción, de cómo se escribe? La respuesta para mí es no también. ¿Por qué? A ver, supongamos que, y eso me pasó, por ejemplo, en primera instancia, yo aprendí Erlang, la sintaxis me resultó al principio horrenda. Hoy en día me gusta, es como, esa cosa linda que uno recuerda. Pero Erlang en principio me pareció con una sintaxis horrible, muy interesante en algunas de las cosas que ofrece. Es un lenguaje de programación funcional que es muy bueno para trabajo concurrente, muy bueno para crear muchos hilos a un bajo peso. De hecho, generalmente se suele decir que C es un lenguaje óptimo, y en el caso de trabajar con muchos hilos, Erlang le ganaba. O sea, en uso de memoria por hilo, por proceso, era mucho menor el de Erlang. Y era increíble eso, el que tenga esa característica. Creábamos como 50.000 hilos y en Erlang los tiraba como nada. Y en C, con todo el espacio que tenía que reservarse, quedaba sin memoria, por ejemplo. En ese aspecto, Erlang es más eficiente, siendo que es un lenguaje de programación funcional. Y sabemos que los lenguajes de programación funcionales no suelen ser por ahí los más eficientes que digamos. Entonces, ya estamos viendo eso. Después, ¿qué pasó? Pasó un mes que no toqué Erlang y me olvidé de su sintaxis. Es normal, es algo que no es un lenguaje con el que trabajo todos los días. Lo estudié por cuestiones universitarias, porque me interesaba lo que ofrecía. Y bueno, lo utilicé y después lo dejé y un mes después lo olvidé. Después me tomó un repaso, obviamente. Como podríamos decir, lo reaprendí. Y hoy en día, dentro de todo, lo manejo bastante bien. Hay algunas cosas de sintaxis que siempre se me escapan. Es obvio, de hecho el mismo creador de Erlang dice ni yo puedo compilarlo a la primera, así que me quedo tranquilo que menos yo. Si el propio creador que sabe demasiado del lenguaje no lo puede hacer bien, menos uno, por lo menos primera. Después sí, correcciones y empieza a andar. Pero hay muchas cosas, hay muchas instrucciones, muchos algoritmos incluso, que uno se va olvidando, se acuerda de que existen. Esa es la parte importante, se acuerda de que existen, que los puede utilizar, que son un recurso importante. Los tiene presentes, pero no tiene presente por ahí en su totalidad con todos los detalles. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Se busca un libro, se le pregunta a alguien que sabe, está Overflow, Dios lo bendiga, Google o lo que sea. Tenemos distintos recursos para poder, acá en la esquina un montón de ruido, muchísimos recursos para poder recordar nuevamente eso. A ver, bonito embotellamiento. Entonces podemos reaprender las cosas, podemos practicarlas, y ahí donde está el chiste. Es más importante tener en cuenta la lógica de cómo funciona, la estructura base de cómo funciona, a realmente cómo escribir la sintaxis. La sintaxis es algo muy simple, es algo que no
no tiene tanta importancia. De hecho, uno puede decir, bueno, yo lo puedo escribir, pero incluso podemos escribir un programa en pseudocódigo. Y no estaría mal. En pseudocódigo tendríamos la característica de que está bien, no es específico un lenguaje, no es específico un sistema, pero tendríamos la resolución del problema. Podríamos hacer una especificación que no es un lenguaje, pero se lo puede convertir. Puede que no sea la solución más eficiente, pero se lo puede convertir. Podemos describirlo también, entonces lo importante es tener en cuenta la lógica como tal. Una vez que tenemos la lógica ya establecida, ya tenemos todo estructurado, el resto es escribirlo. Entonces, la respuesta a la pregunta, no hay que recordar todo. Siempre es bueno, cuanto más uno recuerde, más fácil le va a resultar trabajar con ciertas cosas. Pero, por ejemplo, ahora trabajar con una librería que uno no hizo, o una librería que se está actualizando constantemente, uno no puede pretender memorizarse cada cambio en absoluto que se le hace. La solución que hay a eso es tener la documentación al lado y el poder trabajar con eso. Pero ya con eso creo haber respondido a la pregunta, incluso al hablar sobre la lógica que hay que aplicar, en parte le respondí. Así que muchísimas gracias por hacer ese tipo de preguntas que dan tema para Script Time y que es un tema que sé que les interesa porque lo están preguntando ustedes. Ahí donde se agradece muchísimo. Así que espero que les haya gustado. Sepan disculpar todo el ruido. Hoy como que la ciudad está un poco muy en particular y ando por el centro, entonces no es buena combinación. Pero ya con eso vamos cerrando. Y si, como siempre digo, si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @Giordana, vía correo electrónico davidgiordana0@gmail.com. Sepan disculpar también la velocidad con la que hablo, pero en la calle como que no puedo prestar mucha atención a los detalles y por ahí se me escapa el tema de hablar muy rápido. Es algo que de a poco quiero ir ajustando, pero bueno. Tenemos un canal de YouTube que es David Giordana y me buscan básicamente como David Giordana o como Code Time. Cualquiera de las dos formas, aparezco. Tenemos un canal en Telegram que es @code_time y vamos haciendo publicaciones. De hecho, hoy hace unas horas publiqué el nuevo video de Swift. El viernes se publicó un nuevo video de Swift y probablemente haga una encuesta en Twitter preguntando sobre el trabajo final de Swift, que les interesa. Hay dos propuestas, una que es una emulación de un sistema de archivos con control de usuarios muy básico, obviamente, y la otra es un mini lenguaje de programación. Les voy a dar a elegir a ustedes cuál de los dos finales hay para trabajar. Personalmente, el de crear el mini lenguaje de programación es más complicado porque hay que parsear texto, hay que interpretar algunas instrucciones, pero es bastante interesante. Obviamente, si uno tiene conocimiento avanzado de parsing, es mucho mejor. Aún así, no hay ningún impedimento para no hacerlo. Ya con esto me despido. Nos vemos el lunes, probablemente en un nuevo episodio de Code Time o en algún episodio intermedio de Script Time que vaya a publicar entre este episodio y el lunes. Si es que Telecom no nos interrumpe antes. Con esto me despido y será hasta la próxima.